Porque pues me hicieron la invitación y compartir este tipo de temas, la verdad es muy gratificante en lo personal, entonces pues voy a hablarles de esto. Yo espero que vayamos eh, revisando y quedando lo más claro posible algunos conceptos que son importantes para pues poder conocer qué es el síndrome de alienación parental. Le mando un saludo a todos los que están atentos a este tipo de temas, un saludo afectuoso a las sedes. Quisiera iniciar con hacer algunas definiciones porque, y sobre todo situarnos, ¿no? Situarnos en el entorno en donde nos vamos a estar encontrando este tipo de manifestaciones de patología, psicopatología, ya que el síndrome de alienación parental se sitúa en la infancia. Entonces, vamos a identificar que en la infancia, que uno esperaría que es el periodo pues, más importante de evolución hacia la vida adulta, y sin embargo, desafortunadamente, tenemos que estar en ese entorno. La familia que uno esperaría que pues, se encargue de instalar los valores, las conductas sociales, culturales, y que uno también pensaría que va a participar en la formación de la personalidad y sin embargo, desafortunadamente, la familia es el eje promotor del síndrome de alienación parental. Si vamos a hablar de la familia y de otros conceptos que les decía que son importantes pues, para situarnos en este entorno de patología, de psicopatología, pues tenemos que echar un vistazo a lo que está pasando con los modelos tradicionales familiares, ¿no? Ya que han sufrido bastantes cambios en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas incluso. Vemos cómo ahora pues hay familias monoparentales en donde madre, padre se encarga de proveer todo lo necesario a los hijos. Y también en el 2010, ¿no? Como aquí en el DF, pues también las familias de un mismo sexo que se empiezan a integrar. Entonces vemos cómo la dinámica familiar pues es muy cambiante. Vemos, por ejemplo, que en las últimas décadas se ha incrementado de manera muy considerable el número de separaciones y divorcios. Y quiero hablar de divorcios porque justo el divorcio y algunos conceptos como de guardia y custodia son importantes conocer para situarnos en la alienación parental. Entonces, para seguir hablando de esto, vamos a definir lo que es divorcio, ¿no? El divorcio es la ruptura de un vínculo, es la disolución de un matrimonio, en donde pues ya no va a haber ese contrato. Guarda y custodia, esto es, en definición, el que se va a encargar de conservar, cohabitar con los hijos, el que los va a proteger, cuidar, convivir con ellos, hacerse cargo de ellos en todos los sentidos, y define con quién va a convivir el hijo cuando se produce el divorcio o la separación de los padres. Y ahí viene las dificultades, ¿no? Solo por hablar de algunas situaciones que se están presentando en otros países, por ejemplo, en cuanto al divorcio, ¿no? Porque les decía que las dinámicas de familia han cambiado bastante en las últimas décadas. Vemos, por ejemplo, en países como en Estados Unidos se llegan a dar en este tipo de estudios que nos presentó Cherlin y sus colaboradores, que sacaba el aproximado de el número de divorcios que se dan por 1000 matrimonios en un año, y veíamos que eran 517 divorcios por 1000 matrimonios en un año, seguido de Suiza por 1000 matrimonios que se daban en un año, se daban 441 divorcios, en Inglaterra se daban de 1000 matrimonios 425 divorcios, entonces solo por mencionar algunos de los más representativos en cuanto a lo que está pasando con el modelo familiar. En México, pues no es muy distinto. De hecho, vemos en este tipo de información que nos arroja lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por ejemplo en el 2004 se daban hasta 600.563 matrimonios y se daban 67.575 divorcios. Eso hablando de la República Mexicana. En 2016, se dieron 581.678 matrimonios y 72.396 divorcios. En 2012, que ese es el último reporte que se tiene, se dieron
585.434 matrimonios y se dieron 99.509 divorcios. ¿Y qué nos está diciendo esta tendencia? Pues cada vez se están casando menos las personas y se están divorciando más, ¿no? Se dijo en 2009, por ejemplo, que se registraron 12.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Entonces, pues es realmente pues importante, ¿no? El revisar qué pasa en los menores cuando se están dando este tipo de separaciones. Solo por mencionar que en algunos estados se tienen los mayores porcentajes. Por ejemplo, en Chihuahua es donde tiene el primer lugar de divorcios. Y seguido del Distrito Federal se dan 33 por cada 100,000 y en el DF 31 por cada 100,000. Fíjense que en Tlaxcala tiene el último lugar de divorcio, solo les menciono los dos primeros y el último, ¿no? Y bueno, de este número total de divorcios, muchos pues terminan en procesos judiciales muy complicados, difíciles entre las parejas, pero también entre los hijos, ¿no? Algo que resulta también bastante destacable es que en los reportes del INEGI nos dice que hasta 63% se otorga la guarda y custodia a la madre. Y esto es bien importante porque en donde se va a gestar el síndrome de alienación parental es quien se quede con la guarda y custodia. Y si vemos que es mayor en la madre, pues entonces esto nos está diciendo ya bastante. Fíjense, solo un porcentaje bajo, como es el 3.4%, se da al padre y después un porcentaje que no es más bajo de solo al padre se da a ambos. Hay muchos autores que se han encargado de revisar qué es lo que pasa con los menores que están en medio de este tipo de situaciones. El maestro Sauceda, para los que estudiamos psiquiatría ahí en la UNAM, estudió y concluyó que los niños cuyos padres estaban divorciados o separados tenían más probabilidades de desarrollar trastornos psiquiátricos que aquellos que vivían en un lugar estable y completo, pero que lo más difícil aún era el periodo de incertidumbre y desequilibrio familiar en lo que se iba a tomar la decisión de la separación, que eso era lo que iba a causar mayor afección a los menores. Algo que vemos reflejado en lo que es la estadística en cuanto a quién se queda con la guarda y custodia de los menores, se dice que vemos que se la queda más frecuentemente la madre, ¿no? Y vemos que la tradición histórica evolutiva considera que la madre es la más apta para ocuparse de los hijos. Y de alguna manera, pues esto seguramente estará impactando en el criterio del juez para tomar la determinación de a quién le va a otorgar la guarda y custodia. Vemos que es bastante el porcentaje, ¿no? Evolutivamente podríamos pensar que antes en la historia, ¿no? Los padres se dedicaban a proveer, a trabajar, más atrás en la historia incluso a casar, y la madre era la que se encargaba del cuidado de los hijos, y eso pues hasta la fecha se ve reflejado, porque hasta el 94% de los estudios más consistentes han identificado que la guardia y custodia se le da a las mujeres, a la madre. Fíjense que bien interesante, en Estados Unidos, en los 80 se tuvo una iniciativa de hombres que querían echar abajo esta postura, ¿no? Que ellos abogaban porque pues se le diera la guardia y custodia a los hombres y que fueran por lo menos en cifras más equitativas. Sin embargo, aunque fue hace ya varias décadas, eso no se ha reflejado en los porcentajes de designación de guardia y custodia hacia la mujer. Por lo tanto, identificamos que el mayor porcentaje van a ser madres alienadoras. Debido a todos estos cambios que surgieron en las dinámicas familiares, la separación, los divorcios, guardias y custodias, se tuvieron que ir adaptando también la legislación en nuestro país a estas nuevas realidades. Y han tenido que regular las relaciones entre los padres, los hijos, las madres de los separados, ¿no? En el 2004 se decretó que se reformaran los artículos 383 y 411 del Código Civil de aquí del Distrito Federal, que mencionan lo siguiente. El artículo 383 define que eso es un resumen de lo que dice el artículo. Deberá procurarse en lo posible el régimen de custodia compartida del padre y la madre, pudiendo los niños y niñas permanecer de manera plena e ilimitada con ambos padres. En caso de que algún ascendente tuviese la custodia, el otro que no la posee, después de 7 años, podrá demandar la custodia para ambos padres. El artículo 411, les decía que se reformó,
quien ejerza la patria potestad deberá procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también le ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendentes debe evitar cualquier acto de manipulación, alineación parental encaminado a producir en la niña o el niño rencor o rechazo hacia el otro progenitor. Vemos aquí con negritas esto que es cardinal para lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no? Habla de alineación. Fíjense que nos dimos a la tarea en los compañeros de psiquiatría forense a ver por qué hablaban de alineación y no alienación como es lo correcto. A lo que pudimos concluir y también que el maestro López Munguía nos pudo auxiliar en base a quienes se encargaron de hacer ese decreto, era que había sido un simple error de mecanográfico y que en realidad se trataba de alineación parental. El año pasado, pues ya para que no surgieran más errores, más dificultades, se decretó en la Gaceta Oficial que pues se conformara de manera más adecuada este artículo y lanzan lo que es el artículo 323 y lo voy a leer todo porque vale la pena. Dice, comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental. Es realizada por uno de los padres, quien acreditado dicha conducta será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias que en su caso tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador, ya bien claramente está hablando de alienación, tenga la guardia y custodia del niño, esta pasará de inmediato al otro progenitor y si se trata de un caso de alienación leve a moderada, en el supuesto que el menor presente un grado de alienación severa, en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste. Se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno. El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del DF. Entonces ya estaba como todo clarísima la propuesta y en lo personal creo yo que muy acertada. Sin embargo, surgieron pues algunas críticas. En mayo del 2014, la Comisión de Derechos Humanos critica esta propuesta y comenta que hay una falta de neutralidad de la norma a partir de que se generen efectos discriminatorios indirectos contra las mujeres. Con esto que les decía que la mujer es la que con mayor frecuencia se va a quedar con la guardia y custodia de los menores y pues es la que con mayor frecuencia va a poder alienar a los menores. Lo otro que se comentaba por parte de la CNDH era que se incorporaba una normativa de conceptos incompatibles con los derechos humanos, control de convencionalidad e interés superior de niños y niñas y que afectaba a los derechos particulares de los niños, niñas y adolescentes derivados de la aplicación de esa norma. Entonces, pues eso sí generó algo de controversia. Yo creo que a la fecha siguen con ese tipo de contradicciones. Y pues yo lo que les comento, les decía de manera particular, yo creo que el analizarlo, revisarlo, identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo, pues es una tarea a quienes nos dedicamos a revisar la salud mental. En definición, lo que es el síndrome de alienación parental es síndrome, un conjunto de síntomas y síntomas, de signos y síntomas. Alienación, pues es la alteración temporal permanente de la razón y los sentidos, y quien lo padece pareciera que no es dueño de sí mismo, no se rige la conducta y actúa como si fuera otro el que está hablando por él, y parental pues es relativo a los padres. El que acuñó este síndrome fue Richard Gardner, que él falleció en 2003, ya ni se enteró de tanta controversia que ha surgido con lo que es con lo que acuñó del síndrome de alienación parental. Él se dedicaba a hacer revisiones de peritaje, era un pseudopsiquiatra que trabajaba como perito judicial y pues empezó a dar cuenta que había un fenómeno que se repetía cuando él estaba analizando este tipo de casos, ¿no? Había algo que se estaba presentando y lo describió y lo acuñó como alienación parental. Y entonces él decía que era un fenómeno que de hecho lo definió como un trastorno que surgía en el contexto de las disputas de guardia y custodia de los niños. Y entonces
se dieron a la tarea de hacer revisiones en los sistemas de clasificación de diagnóstico y estadística de psiquiatría. En el DSM-4, por ejemplo, estaba como condición propuesta de investigación. En el DSM-5 no fue considerado. Entonces, criticaron bastante a Richard Gardner porque, pues él, aunque describía bastante bien lo que era el fenómeno y así hizo bastantes artículos, se decía que pues él trabajaba como solo y no hizo publicaciones en algunas otras revistas y que hacía falta pues revisar aún más este tipo de fenómeno que se presentaba. Entonces, hay un grupo muy grande allá en Estados Unidos que es el grupo de estudio de alienación parental. Y este grupo concluyó que ellos no necesitaban que el síndrome de alienación parental se convierta en un diagnóstico psiquiátrico que estuviera exclusivamente en las categorías de diagnóstico, como para ellos identificarlos. Afirmaban que los peritos continuarán evaluando a las familias y dando testimonio de esto que estaba pasando entre los menores y las familias que estaban en disputa de separación. La inclusión, obviamente, del síndrome de alienación parental en el DSM o en la CIE, pues facilitaría la investigación de dicha enfermedad o dicho trastorno. Sin embargo, pues ellos concluyen que no es indispensable para identificarlo y tratarlo. Y esto es bien interesante porque cuando uno habla del síndrome de alienación parental, incluso hasta con los compañeros, con los colegas, de repente hay un desconocimiento o ¿por qué? Porque no están las clasificaciones de diagnóstico. Pero si bien vemos, está en lo que son los códigos, ¿no? El Código Civil, por ejemplo, del Distrito Federal, pues está pues ya está bien especificado de qué se trata. Y además, cuando uno se dedica a hacer este tipo de revisiones, es innegable que se dan este tipo de manifestaciones. ¿Por qué es importante hablar de, por qué es importante identificarlo? Porque es una de las formas más sutiles de maltrato infantil que va a producir un grave daño en el bienestar emocional y en el desarrollo de los menores que lo sufren. Es una forma de violencia familiar y la violencia intrafamiliar es sancionada por nuestros códigos, por el Código Penal incluso. La triada que constituye lo que es el síndrome de alienación parental son los siguientes: padre o madre alienada o alienado, aquel que es objeto de desacreditación; padre o madre alienadora, aquel que es objeto o desacredita al otro y obliga al hijo a continuar ese tipo de conducta de desacreditación; y los hijos, que son las víctimas del maltrato y que son vueltos en contra del padre alienado por el alienador. Los niños llegan a ser abogados del padre alienador, son sus portavoces. Los niños hablan y critican al padre o madre alienada. Y voy a utilizar la definición más frecuente, voy a utilizar padre alienado, ¿no? Solo porque el porcentaje es mayor en hombre. Entonces, se utiliza el menor para criticar al padre y esto debe ser injustificado, porque si estamos hablando de que un niño está rechazando a un padre, pero con bastante fundamento, por ejemplo, maltrato, violaciones, pues entonces no estamos frente a un síndrome de alienación parental. Se define como un lavado de cerebro, un adoctrinamiento por parte de uno de los padres. Los criterios que propuso Gardner y que han sido bastante sustentados es una campaña de denigración, desacreditación. Hay justificaciones superficiales y esto se refiere, y recuerdo en este momento ejemplos reales, ¿no? Situaciones como que los menores mencionaban, un niño mencionaba, es que yo odio a mi padre porque no me puso suéter cuando salimos al parque cuando yo tenía 5 años, ¿no? O lo odio porque come con la boca abierta. Son ejemplos que nos tocó revisar. Entonces, a eso se refiere las justificaciones superficiales, o sea, no hay un fundamento para expresar tanto rechazo, tanto odio. Hay ausencia de ambivalencia, es todo odio para el que está alienado, para el padre alienado, y todo el amor para el padre alienador. Se da el fenómeno de la independencia, si uno quiere buscar, es que te lo están diciendo, es que qué pasó, tú estás hablando por alguien más, por supuesto que el niño se adjudica toda la responsabilidad. Se da una defensa del progenitor alienador, hay ausencia de culpabilidad, refiere hechos que no ha vivido y los da por ciertos, y se generaliza la familia extensa. Esto se refiere a que si hay rechazo para el padre alienado, pues también para la abuela, para los primos y todo lo que tenga que ver con el padre alienado.
hay grados. Veíamos cómo en el artículo que proponen, pues se dan grados, ¿no? De leve, moderado a grave, y en base a eso se proponen incluso intervenciones de tratamiento. En cuanto al leve, las visitas pueden pasar en calma. Estamos hablando de visitas cuando ya hay separación y estamos hablando de que hay una guarda y custodia compartida y se dan visitas, por ejemplo, en fines de semana que le toca ya al padre, o entre semana tal día, le va a tocar jueves, viernes y sábado le toca los hijos llevarlos con el padre. Entonces estas visitas pueden pasar en calma, sin dificultades, pocas dificultades nada más. En presencia del progenitor alienado, la campaña de denigración desaparece o es discreta. Si nos damos cuenta, pues pueden estar estos criterios, los 8 que les mencionaba de Gardner, pero de manera muy levecita. En la forma más moderada, esta campaña se va a intensificar. Los hijos dicen lo que el alienador quiere escuchar, utilizando sus argumentos que son más frívolos y absurdos. El padre alienado es completamente malo y el otro es completamente bueno. Aceptan irse con el alienado y se tornan cooperadores ocasionalmente, o sea, las visitas podrían transcurrir con algunas dificultades. En el grado grave, el rechazo adquiere características fóbicas, incluso se puede presentar ataques de pánico cuando se está frente al sujeto que es el alienado, el que el niño supone el odiado, el que se tiene que agredir. Se puede presentar incluso sintomatología psicosomática asociada, y esto es que sudoraciones, temblores, salen corriendo, hasta náuseas, vómito, dicen, reportan con mayor frecuencia allá en Estados Unidos, ¿no? Que es una conducta de ansiedad frecuente, principalmente para los estadounidenses. Si lo visitan, pueden huir, adoptan una actitud provocadora, destructora, pueden destruir los objetos del padre alienado. El rechazo puede aparecer inmediatamente después de la ruptura o en periodos posteriores a que se dan las separaciones. Hay quienes se han encargado de revisar las estrategias, el porqué de este tipo de conductas. Y en cuanto a las estrategias más frecuentes que se van a identificar en los padres alienadores, es que va a rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. Puede llegar a organizar actividades durante el derecho de la visita. Puede presentar al nuevo cónyuge como su nuevo padre o madre. Intercepta el correo. Este es bien interesante, el punto número 2 de organizar actividades durante el derecho de visita, o también cuando hay actividades importantes de los hijos, como que ya se ganó un torneo, ya el menor ganó un torneo, o le toca una participación de danza, o ya sacó 10, pues no se le avisa al padre alienado para que no esté enterado, y entonces, pues ya ves, no, te dije que no te quiere, no está al pendiente de ti, no se preocupa, o cuando se hospitalizan los menores, cuando hay una fractura, no se le avisa con la intención de pues seguir esa campaña de desacreditación. Se intercepta el correo de los hijos, se desvaloriza al otro delante de los hijos, no se informa al otro. A esta de las actividades que les decía que es de lo más frecuente también, habla de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor, amenaza con castigar a los hijos si contactan al otro, reprocha al otro el mal comportamiento de los hijos, es decir, cuando se da el periodo de que le toca la visita, bueno, pues es que tu hijo ya sacó 5 en conducta, es un grosero, es desordenado, no hizo la tarea, y muchas quejas como para que pues la visita, en lugar de que sea cordial, pues transcurra de manera pues en disconfort. Les decía que hay motivos, dicen los investigadores del tema, ¿no? Hay motivos de qué se puede hacer, por qué sucede esto, ¿no? Gardner propuso que por qué el progenitor hacía esto, por qué está ejerciéndole ese tipo de maltrato al menor, ¿no? ¿Por qué? Y encontró que esto había sido lo más frecuente y en ese orden de importancia, ¿no? Había incapacidad del padre alienador para la ruptura de la pareja, y por eso estaba con esa campaña con tal de seguir con un vínculo, ¿no? A través de un conflicto. Venganza, evitar el dolor, autoprotegerse, culpa, miedo a perder a los hijos, deseo de control exclusivo de los hijos, poder y propiedad sobre los hijos, ventaja, bueno, cuando lo hay, sobre situaciones de economía, o alguna historia previa que estuviera en la vida del alienador sobre síndrome de alienación parental. A veces cuando uno lo busca propositivamente,
lo puede llegar a encontrar. El punto 11, en lo particular, lo he encontrado cuando lo busco, cuando estoy frente a un caso nuevo, con frecuencia hay una historia previa de síndrome de alienación parental en quien está ejerciendo ese tipo de conductas de maltrato. Las consecuencias agudas en el hijo. Las consecuencias pueden ser agudas o a largo plazo. Las agudas son pues la sensación de ataque de pánico, miedo intenso, sentimiento de profunda confusión, problemas conductuales, problemas en la escuela, psicoemocionales, de convivencia, para socializar. Hay bastantes dificultades académicas, hay sensación de culpa, de rechazo, de indefensión, de inseguridad. Pues hay bastantes síntomas, ¿no?, que pueden generar bastante problema. Y si les decía que ya la simple separación y las confrontaciones generaban afecciones a los menores, pues este tipo de conflictiva, de volcarlos hacia uno de los padres, pues es mayor, ¿no?, la psicopatología que genera en el menor. A largo plazo, puede presentarse depresión crónica, disfuncionalidad en el ambiente psicosocial. A mí en lo particular que me toca aquí en la institución, en el instituto, ver a pacientes hospitalizadas y adultas, veo que en los que tienen el antecedente de separaciones con este tipo de manifestaciones, sí hay comorbilidad de depresiones, de ansiedad, trastornos de la personalidad, trastornos, básicamente casi toda la psicopatología pudiera encontrarse, pero principalmente trastornos de personalidad, y en casos graves nos tocó ver incluso un suicidio de un muchacho que se entera que ya estaba más grandecito, pero se entera de que pues todo lo que había hecho siendo más pequeñito pues no era real, no era como se lo habían planteado, y pues en esa sensación de culpa efectuó un intento suicida. Entonces también puede llegar a ser una consecuencia a largo plazo. El diagnóstico, identificarlo es complicado, por eso el estar muy enterados pues es cardinal. Es complicado porque uno debe estar muy, muy seguro de que el progenitor alienado no merezca ser odiado y rechazado. Les decía que hay padres que podrían ser rechazados por los menores cuando han ejercido tipos de maltrato infantil, violaciones, una serie de mala interacción parental, pero si estamos frente a un síndrome de la alienación parental, hay que asegurarnos de que esto no esté presente. Y el tratamiento no solo es al menor, sino es a la dinámica de la triada que les decía: padre, madre y el menor involucrado. Cada nivel de gravedad o de intensidad tiene su intervención. La intervención es importante que sea dentro de un marco legal. Por eso tenerlo bien legislado en los códigos de todos los estados sería lo ideal. Partimos de conocerlo e identificarlo. Entonces, tiene que ser dentro de un marco legal, que sea una orden que dé el juez, una primera llamada de atención, en donde se confirme la custodia del progenitor aceptado y se reafirme la continuidad de las visitas, una primera advertencia, que cese la campaña de desacreditación, ¿no? En moderado, el enfoque de tratamiento es controlar las visitas, hacer conciencia que al alienador del daño que está generando en el menor, relatar las irregularidades al juez para que se ejecuten las sanciones que tengan que ejecutarse, y aplicar un programa de psicoterapia. Todo dentro de un enfoque legal. Dejar la custodia al alienador, fijar judicialmente a un terapeuta, castigar el boicotear la visita del otro, y si se desobedece, bueno, pues se generarán más sanciones. En el grave, el tratamiento es específico, porque es quitar la custodia al alienador y dársela al alienado. Esto con una orden judicial y un proceso de psicoterapia para la transición, porque les decía que hay un rechazo en donde se presentan hasta ataques de pánico por parte del menor, y pues no vamos a quitárselo al alienador para dárselo al alienado cuando hay tanto rechazo por parte del menor, y se proponen lugares neutrales para hacer un periodo de transición, de psicoterapia cognitiva, de psicoterapia de exposición gradual incluso.
Hay que controlar las visitas, hay que hacer conciencia al alienador del daño que le está generando al menor, relatar las irregularidades al juez y aplicar un programa de tratamiento preciso. Esto me resulta interesante comentarlo cuando hablo de lo que es la alienación parental. Bolaños, español, él dice, pero ¿por qué? ¿Qué se puede hacer? Está bien, nos queda claro qué se va a hacer con el menor y qué se va a hacer con el que está ejecutando el tipo de maltrato infantil, ¿no? Con el alienador. Pero ¿qué se hace con el alienado? Pues dice Bolaños, hay que hacerle la siguiente propuesta en lo que es una intervención psicoterapéutica, que aprecie que todo lo contrario al amor no es odio, sino indiferencia, que muchos de los desprecios de los hijos no se los tome tan en serio, hay que desviar a los hijos desde las provocaciones hostiles hasta intercambios saludables, hay que animarlos a hablar con sus hijos de viejos tiempos, y deben de ser animados a aferrarse a la idea de que a la larga las relaciones basadas en amor genuino resultan más sólidas que las basadas en el miedo. Pues un tanto esperanzador por parte de Bolaños y hasta uno podría pensar que hasta consuelo, busca consolar al sujeto que ha estado siendo agredido. A manera de conclusión, recordar que debemos tomar en cuenta que no todo rechazo a los padres es un síndrome de alienación parental. Existen muchos tipos de rechazo y muy variados y bastante aceptados. El que no se garantice y se obstaculice el derecho fundamental del menor de mantener sus afectos y vínculos emocionales con sus progenitores y familiares es una forma de maltrato que provoca un daño en el bienestar y en el desarrollo emocional, que les decía, agudo y a largo plazo, ya en la vida adulta. Y solucionar este maltrato en los menores, abordarlo desde una intervención psicoterapéutica, psicológica y psiquiátrica, pues es algo que debemos de empezar a efectuar. Y para terminar esta charla, con esta frase que es de una asociación de aquí de padres a favor de que pues se trate y se identifique lo que es el síndrome de alienación parental, que ellos dicen que ningún hijo debe ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres.